Buenos días, pilotos. Hoy volvemos a la presa de Almendra en Salamanca, la mayor presa de España, por lo menos la más alta, 200 metros, un poquito más en su punto más alto, y vamos a hacer unas inspecciones con el Matrix 4D. De hecho, he venido aquí a hacer una formación para Iberdrola de inspecciones en presas en diferentes infraestructuras y voy a aprovechar para hacer precisamente esa inspección con el Matrix 4D, que entre otras funciones está pensado para esas inspecciones industriales y sobre todo cuando la climatología no es la mejor, como el caso que tenemos, porque ahora está, bueno, más calmado, pero está lloviendo puntualmente, hace bastante viento, pero a este dron eso no le afecta, tiene IP55, puede aguantar bien el viento, puede aguantar la lluvia, puede aguantar incluso temperaturas gélidas hasta 20 bajo cero, así que lo vamos a utilizar en este escenario y vamos a probar las diferentes herramientas, sensores que incorpora y cómo los utilizaríamos para inspección, incluso para hacer una fotogrametría de la presa. Así que si te interesa este tema, quédate ahí y vamos a ponerlo en vuelo y te lo voy contando sobre la pantalla. Y antes de continuar, aclarar que no podríamos sobrevolar una presa, un puente o este tipo de instalaciones sin el permiso del gestor, en este caso Iberdrola. Yo, como digo, he venido a hacer un trabajo para ellos, por lo que sí que podría sobrevolarla, tengo la autorización, pero en otros casos no podríamos sobrevolarla, y en el caso de infraestructuras lineales, ferrocarril, carreteras, etcétera, pues bueno, hay que mantener distancias, alturas y diferentes requisitos según el tipo de infraestructura. Simplemente que lo sepáis, vamos a ponernos en el aire y os lo voy contando todo ello. Y ahora vamos a probar la herramienta para hacer una fotogrametría de la presa, y para eso vamos a crear una nueva ruta de zona, y para eso vamos a marcar aquí sobre el mapa toda la zona que nos gustaría hacer la fotogrametría, que podría ser este área aproximadamente, y una vez que lo tenemos vamos a darle 0,21 kilómetros cuadrados, vamos a elegir el dron, Matrix 4D, gran angular, le vamos a dar a continuar, la cámara en este caso como no tengo térmica va a ser la gran angular, vamos a poner colección oblicua para que nos capte mejor fotografías de la pendiente, del muro, y ahora vamos a hacer una fotogrametría. Hemos seleccionado la zona de vuelo, le vamos a poner un GSD de aproximadamente 3,298, altitud de la ruta 100 metros, y vamos a darle configuración avanzada. Vale, guardamos la ruta, va a tardar 15 minutos aproximadamente. Vemos que la altitud de regreso a la posición de origen vamos a subírsela a 100, le damos a siguiente, vamos a cargar, y ahora sí, ya está cargando la misión, le vamos a dar a iniciar, y ahora sí, automáticamente va a empezar a elevarse al punto de inicio, que sería a los 100 metros más o menos de altura, 107, 108, ahí, y a partir de ahí va a empezar a hacer la fotogrametría. Este dron, el Matrix 4D, concretamente con esta cámara, es una de las que está pensado para fotogrametría, puesto que tiene un obturador mecánico que le va a permitir hacer fotografías de una forma bastante más rápida y girando o moviendo la cámara, el gimbal, en los diferentes movimientos oblicuos en 5 ejes, lo que le va a permitir captar fotos pues mucho más rápido que lo que le harían otros drones u otros modelos de sensores, como sería pues por ejemplo la versión Thermal, que no tiene el obturador mecánico sino que es electrónico. Y ahora sí, se coloca y ahora ya empezaría la fotogrametría. Ahí vemos cómo está haciendo los diferentes movimientos oblicuos de la cámara, y en una misma posición va sacando diferentes fotografías que luego nos van a permitir precisamente pues hacer esa solapamiento, esa fotogrametría, y sobre todo lo que estamos ganando con este dron es velocidad a la hora de la ejecución. Aquí lo estamos viendo cómo realiza el perímetro y cómo va cubriendo cada una de estas líneas verdes que nos ha determinado en la fotogrametría. Y ahora ya finalmente va a acabar, va a aterrizar el dron y vamos a ver el resultado, que esto ya lo vamos a tener que procesar en el estudio, de lo que vamos a conseguir con esta fotogrametría, que luego nos podría servir pues para inspecciones, para ver detalles, para hacer mediciones si la hubiésemos hecho una fotogrametría con carácter métrico, poniendo puntos de apoyo, no es el caso, pero con las mismas torres o puntos topográficos que tiene la presa podríamos hacerlo. Esto era simplemente una prueba para mostrar las diferentes funciones que nos
puede aportar este dron en una inspección, en el caso de esta presa, y al mismo tiempo el poder hacer una fotogrametría a otra de las herramientas. Y ahora ya ha acabado la misión. Nos queda 31% de batería, perfecto, y ahora ya está regresando, como vemos, al punto de origen para aterrizar y finalizar esta operativa. Y ahora el dron ya está aterrizando. Por suerte, en estos 15 minutos que ha hecho la fotogrametría no ha llovido, ha estado calmado, y la verdad es que suerte, porque ha estado muy intermitente la lluvia, y ahí lo vemos como automáticamente va a aterrizar. Y ahora sí, y ahora ya ha acabado la misión, aterrizamos, 27%. La verdad es que llega seco el dron, pero si nos hubiese pillado lluvia para acabar la fotogrametría o en un momento dado se pone pues eso, a lloviznar, incluso vientos, este dron lo hubiese soportado. Y ahora nos queda ver el resultado, que vamos a verlo, bueno, esto lo haré en otro momento, pero te lo enseño aquí, el procesamiento de esas fotografías, 850 aproximadamente, y el resultado que conseguimos. Y ahora ya estamos aquí en el estudio, estoy con DJI Terra. Fijaros que aquí podemos ver las fotos donde ha ido tomando todas las fotos en referencia a la presa. Ahí vemos las diferentes colocaciones del dron y por todo donde ha ido pasando. Las desactivamos y este es el resultado que tendríamos con la malla 3D. Fijaros que tenemos mucho detalle. Esto es a nivel de la cámara RGB, de cómo podemos ver detalles de esta vertiente de agua, o podríamos ir a cualquiera de los elementos, teniendo en cuenta que hemos estado volando a mucha altura en relación a los elementos, unos 90 metros aproximadamente de media sobre el terreno. Y fijaros incluso cómo saca el agua, cómo la ha congelado y ha hecho ese volumen. Vamos a ver ahora la nube de puntos. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Voy a cerrar aquí los menús que hemos elegido a la hora de configurar y vamos a la nube de puntos, y fijaros los detalles que tenemos aquí en la malla RGB de la nube de puntos. Podríamos hacer los puntos más pequeños o más grandes con estas herramientas, como veis ahí, más toscos, más gruesos, o hacer puntos más finos, y de la misma forma podríamos tener pues mucho detalle. Fijaros la nube de puntos de todos los elementos de la presa que hemos ido escaneando de una forma muy rápida, en muy poco tiempo y sin prestarle demasiada atención. Así que, como veis, para estas funciones el Matrix 4D la verdad que se comporta espectacular por la resolución de las cámaras y sobre todo pues por la rapidez y fiabilidad incluso en condiciones climatológicas complicadas. Vamos a ver ahora la nube de puntos en altura. Fijaros ahí las diferentes cotas de altura. Voy a mover un poquito hacia aquí para que veamos la altura. Los puntos más altos 815 metros, los puntos más bajos 552 sobre el nivel del mar, y ahí vemos pues toda la gráfica de colores, y por otro lado el tipo, que nos daría pues también diferentes valores de puntos del terreno o puntos no clasificados. La semana pasada con el LiDAR, el CEMUSE L3 y el Matrix 400, fijaros que cuando teníamos vegetación, como es en este caso, todo esto es vegetación arbolada, aquí en la nube de puntos y utilizando los filtros podíamos desactivar estos puntos no clasificados y dejar solo los puntos del terreno. Pero fijaros qué ocurre en este caso, la nube de puntos que hemos obtenido con la cámara RGB, si los desactivo me aparecen muchos espacios en negro, muchos vacíos, y es que no es capaz de captar el terreno a través de la vegetación como lo hacía el LiDAR o como lo hace cualquier LiDAR, en ese caso el CEMUSE L3. Así que si quisiésemos eliminar la vegetación y tener todavía información del terreno, del suelo, pues tendríamos que hacerlo precisamente con un LiDAR, una herramienta LiDAR en el dron, no en este caso con el Matrix 4D, sino con el Matrix 400, para evitar todos estos espacios negros en los que no tenemos información, precisamente porque estamos eliminando pues los elementos no clasificados, los elementos que no reconoce, y dejando solo el terreno. Así que este sería el resultado de una fotogrametría súper rápida, como habéis visto. Muy buenos resultados los del Matrix 4D. Fijaros aquí los detalles de otras zonas de la presa, y como digo, volando a unos 80 metros por encima del terreno, 80-90 creo que era el vuelo, y aquí el lugar desde el que estaba volando yo, donde me encontraba ubicado. Bueno, como veis podemos sacar mucha información, y a partir de aquí lógicamente podríamos
podríamos utilizar herramientas de medición para hacer diferentes mediciones, podríamos llevarlo a DJI Modify y a partir de ahí pues hacer catas, obtener muchísima más información, muchísimos más datos de esta fotogrametría, que como veis la hemos hecho en menos de 15 minutos y la ha procesado en unas 2 horas aproximadamente con el software de DJI Terra, eso sí, con un ordenador potente para poder realizar ese procesamiento. Bueno, pues habéis visto ese vuelo. La verdad que he sufrido un poco porque estaba lloviendo puntualmente, he tenido que regresar, he tenido que aterrizar, he vuelto a salir, y más que por el aparato, porque realmente aguanta la lluvia y no le pasa nada, por la seguridad de la operativa. En cualquier caso, para esas situaciones en las que estamos volando y de repente entra una nube, empieza a lloviznar, tenemos que acabar esa fotogrametría y el clima no es el mejor, pues bueno, con este dron lo podríamos hacer, como hemos visto, y la verdad que tiene muchas herramientas que nos serían de gran ayuda para este tipo de trabajos y para otras muchísimas aplicaciones. Y si quieres conocer más aplicaciones de estos drones industriales, el Matrix 4D, el Matrix 4T, el Matrix 400, bueno, ya sabéis que tenemos una lista de reproducción en la que voy probando diferentes drones y diferentes sensores, y sobre todo viendo cómo los podemos utilizar a nivel profesional y cómo nos pueden ahorrar mucho tiempo, mucho dinero, y sobre todo pueden ser mucho más eficaces que cualquier otro tipo de herramientas de las que se venían utilizando hasta ahora para esos fines. Bueno, chicos, si no te quieres perder nada, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Y por si quieres ver un vuelo muy diferente que hice aquí en esta presa hace un año exactamente, nada que ver con inspecciones, más bien con vuelo FPV impresionante. Ahí te lo dejo. Adiós.